Hola a todos los fans que aman la historia de Lee Xiao Kai-hun. Últimamente, hemos recibido muchos mensajes sinceros, preocupaciones e incluso reproches cariñosos del público. ¿Por qué Lee Xiaoka no ha aceptado casarse con Hun, que es tan buena persona, o por qué Hun tiene que vivir en una casa abandonada en lugar de compartir un hogar con Lee Xiaoka y su hijo para aliviar su sufrimiento? Hoy, conversemos para comprender mejor los sentimientos íntimos que solo los involucrados pueden comprender. ¿Por qué Lee Xiaoka no ha aceptado casarse con Hun, que es tan buena persona, o por qué Hun tiene que vivir en una casa abandonada en lugar de compartir un hogar con Lee Xiaoka y su hijo para aliviar su sufrimiento? Hoy, conversemos para comprender mejor los sentimientos íntimos que solo los involucrados pueden comprender. El amor propio de una madre. Xiaoka evita a Hun porque se siente anticuada y agobiada por dos niños pequeños, mientras que Hun es un joven amo con un futuro brillante. No quiere que sacrifique a su familia y su carrera por ella. La distancia con el Srhoan, la prohibición y el dinero que le ofrece el padre de Hun son como una puñalada en su amor propio. Decide dejarlo no por debilidad, sino para proteger los últimos vestigios de su honor como madre soltera. Los espectadores se preguntan por qué Hun no se muda con que la respuesta está en dos palabras: respeto. Proteger el honor de la persona que ama. En el contexto de una aldea rural, si Hun se mudara antes de tener una relación formal, Xiaoka sería quien sufriría las peores calumnias y calumnias. Hun acepta vivir en una casa abandonada, limpiándola él mismo y cosechando productos agrícolas para demostrarle su amor mediante el trabajo honesto, no mediante el apoyo familiar ni la impulsividad juvenil. Una declaración a su padre. Hun deja atrás una vida de lujos para vivir con total independencia. Quiere que, cuando vuelva a tomar la mano de Xiaoka, sea en los pies de un hombre maduro, capaz de protegerlos a los tres sin depender de nadie. Hun permanece allí, cuidando de Xiaoka durante el nacimiento de su segundo hijo, cuidando de Xiao Han en cada paso del camino. No la obliga a aceptar de inmediato, porque comprende que su corazón necesita tiempo para recuperarse de las tormentas que Kang causó. Su amor ya no es un capricho fugaz, sino una plenitud. Hun no necesita el título de marido, solo necesita ser su compañero. En cuanto a Xiaoka, aunque se negó verbalmente, la ansiedad en sus ojos disminuyó gradualmente con su presencia. Muchos espectadores observadores notaron, por qué el Srhoan ha empezado a abrirse a James y Ziye, pero sigue siendo estricto con Hun. ¿Será que Hun se queda en la casa abandonada esperando algo mejor? Esa es la mayor esperanza. Sin embargo, para el Srhoan, un padre profundamente arraigado en los valores tradicionales y el honor familiar, cada hijo presenta un desafío diferente. James ha luchado con tenacidad para demostrar que su amor es verdadero. Con Hun, el Srhoan probablemente necesite más tiempo para superar sus prejuicios sobre la situación de Xiaoka, madre soltera de dos hijos.
Pero su cambio de actitud hacia James demuestra que el corazón del padre se está derritiendo lentamente. ¿Por qué Jung no se mudó definitivamente con Tyeoka a pesar de amarla profundamente? La respuesta reside en la piedad filial y el amor propio de un hombre, esperando un resultado apropiado y legítimo. Jung no quería estar con Tyeoka en secreto ni que lo etiquetaran como alguien que abandonó a su familia por una chica. Vivía solo en la casa abandonada de la montaña para afirmar que podía vivir de forma independiente, pero seguía allí, esperando la aprobación oficial de su padre. Deseando que Tyeoka tuviera un estatus glorioso, Jung comprendió que si se mudaba a la casa de Ka sin permiso, ella sería conocida para siempre como la que lo separó de su padre. Jung aceptó las dificultades y las privaciones para demostrarle al Srhoan que su amor era lo suficientemente fuerte como para cambiarlo, y que Tyeoka merecía entrar en su casa como una nuera respetada, no solo como una temporal. El rechazo de Xiaoka hacia Jung se debe en parte a que lo ve tener que dejar su lujosa vida por ella. Le da pena que soporte el sol y la lluvia en la casa abandonada, y se siente aún más culpable al saber que ella es la causa de la ruptura en su relación padre-hijo. El rechazo de Xiaoka es en realidad su deseo de que Jung vuelva a ser un verdadero joven amo. Pero no sabe que, para Jung, la felicidad no reside en las mansiones ni el dinero, sino en la choza de paja donde viven ella y su hijo. La aceptación de James por parte del Srhoan es el faro de la relación entre Jung y Xiaoka. Jung usa su perseverancia y su vida independiente para convencer a su padre. Está construyendo una base sólida para que, algún día, pueda traer oficialmente a Xiaoka y a su hijo a casa con la bendición de toda la familia. A los fans, cuanto más pruebas soporta un amor, más perdurará su dulce fruto. Tengan la certeza de que la sinceridad de Jung y la bondad de Xiaoka pronto conmoverán al Srhoan.